en pocas ocasiones en mi vida me ha costado mucho, tanto trabajo eh, encontrar las palabras por iniciar. Y es que estamos iniciando el día de Yom HaShoah Be'Akbura, el día del Holocausto y del heroísmo, el día en el que se conmemora en Israel el recuerdo por las víctimas del Holocausto. Es un día muy difícil. Como todos los días en la tradición judía, el día empieza en la noche para continuar todo el día de mañana. Está oscureciendo en Israel y empieza este día triste de conmemoración en el que existen muchos objetivos. Eh, Recordar a aquellos que ya no están con nosotros, víctimas, víctimas del genocidio nazi, víctimas por el solo hecho de haber nacido judíos, pero también existe el objetivo de conocer la historia y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Y es uno de los objetivos principales de este estado. Y es por eso que en este estado, en todas las ciudades y en todos los lugares y en todas las escuelas, empieza esta conmemoración con un gran significado. Estamos no en Tel Aviv y no en Jerusalén, no en la ceremonia oficial de Yad Vashem en Jerusalén. Estamos hoy en Ranana, en una ciudad en el centro de Israel donde podemos ver que las calles ya están cerradas. Ya está listo el lugar para una ceremonia solemne y conmemorativa, donde los residentes de la ciudad se empiezan a acercar para iniciar con esto una serie de eventos que inician en este momento con una ceremonia oficial y van a continuar mañana en la mañana con jóvenes de la ciudad que van a empezar a leer nombres de todos, no se puede de todos, por de muchos de los judíos que fueron asesinados. Incluso se van a poder acercar residentes de esta ciudad a tomar el micrófono y a leer los nombres de sus familiares que desgraciadamente fueron asesinados durante el Holocausto. Mañana el día va a continuar con una sirena importante en el inicio de la mañana, en el que todo el país se para por un par de minutos en silencio para recordar y como reconocimiento. Lo que sucede mañana es algo muy impresionante. Y no solo eso, y es que todos los programas de radio, todos los programas de televisión están dedicados en este día al conocimiento. Platicar sobre otro evento importante, y es que desde recientemente existe un proyecto para traer el recuerdo a la sala de tu casa, y muchas familias hoy se reúnen para tener un sobreviviente en su casa en corto y poder platicar de la situación. Shalom. Toda. Podemos ver aquí, nos acercamos ya a la parte de la ceremonia, la gente está llegando y esta es una ceremonia de la municipalidad, es importante tomarlo en cuenta, no es una ceremonia de un colegio, no es una ceremonia de una institución, es una ceremonia oficial de la municipalidad, hoy en este caso de Ra'anana. Y pueden ver cómo se preparó, viene gente de todas las edades y es muy importante transmitir la historia que no vuelva a suceder. Tenemos ahí que dice que es la ceremonia para el recuerdo del Holocausto, y es importante aquí la parte de la cura, la parte del heroísmo. Y es que no solo recordamos a los judíos que fueron asesinados, recordamos a todo judío que también luchó por sobrevivir y los que desgraciadamente no sobrevivieron, pero en todos hay una gran acción de heroísmo. El tema de este año es que Kulanu Skukim la Gesed, todos necesitamos de la benevolencia de los demás, de la que nosotros hacemos y la que otros hacen por nosotros. Vamos a poner algunas pausas en este video para que puedan con nosotros tener parte en esta conmemoración. שוכן במרומים
המצם מנוחה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר ולהביאו למקום מבטחים. אנשי היודנראט בשירות הסדר היהודי מסרו לי שק ובו ילד מורדם וציידו אותי בכסף וסיגריות, שוחד לשומרים. נראיתי כמו ליטאי וסיפור הכיסוי שלי היה הברחת בשר בשוק השבוע. יצאתי מהגטו עם מסך הכבד. Acaba de terminar la ceremonia oficial de esta ciudad de Raanana y es el tema central en todo Israel. Hoy se reconoce también y se hace hincapié en aquellos judíos que dieron un extra en su vida y en su esfuerzo para salvar a otros judíos, darles apoyo. Y el mensaje es que no podemos estar solos en este mundo y es que todos necesitamos ayudar, necesitamos que nos ayuden y qué bueno que estamos aquí. בידי הנאצים ועוזריהם, יימח שמם באושוויץ מיידנק. A unos minutos de uno de los momentos más solemnes en lo que yo diría, en una de las prácticas más fuertes dentro del pueblo judío en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, y es que estamos a unos minutos de que se guarden 2 minutos de silencio, porque hoy es el día del recuerdo a las víctimas del Holocausto, Yom HaShoah Be'Akura, y del Día del Heroísmo. Es un día que empezó ayer, como lo comentamos desde el inicio de la noche, las banderas se bajaron a media asta y estamos en un punto, creo que representa mucho del Estado de Israel actual. Por un lado tenemos un centro comercial con uno de los íconos de la construcción más importantes de Israel. Por otro lado tenemos lo que se conoce como la Kiryá, el centro donde está el Ministerio de Seguridad en Israel. Y como pueden ver, el país está listo para los festejos nacionales. Es increíble la inversión que existe en banderas de Israel por todos lados, no solo oficinas gubernamentales, sino prácticamente cualquier edificio privado, casas, etcétera. Todo el mundo pone sus banderas, coches. Y bueno, en un día que parece normal, en unos minutos vamos a escuchar esta sirena. Decidimos tratar de compartir con ustedes más de lo que se siente y es por eso que vamos a dejar el video los 2 minutos de la sirena. Es importante que el que nos esté escuchando lo sepa y te invitamos a reflexionar con nosotros y a que de verdad nos comprometamos a que no solo nosotros conozcamos lo que pasó, sino que transmitamos el conocimiento para evitar que esto vuelva a suceder de nuevo. Y centrar también nuestro interés en que como sociedad siempre sigamos a buenos líderes y buenas ideas. En unos minutos empezará esta situación. Vamos a esperar a que suceda la sirena.
para usted. Los seres humanos debemos de tener algún momento de reflexión cada día, pero en conjunto, como sociedad, también debemos de provocarlo. Y es increíble esta sociedad que pueda en conjunto provocar de cierta manera 2 minutos de reflexión en conjunto. Las ceremonias continúan en el estado, tanto la ceremonia oficial en Yad Vashem como en diferentes lugares y municipalidades. La gente se puede acercar en diferentes puntos del país a decir los nombres de todas las personas que conozcan que fueron asesinadas en el Holocausto. Cada uno, y lo que se trata es no hablar de números, es hablar de personas. Y lo podemos ver en Yad Vashem en cualquier lugar, el que conocía a alguien y se hacen estudios para darle un nombre y escribir un poco de la historia de cada quien. Pronto nos vamos a acercar a un lugar donde se empiezan a prender velas y se empiezan a recitar los nombres de algunos de los asesinados. משפחה של אבא שלי, יעקב משה רודניצקי, באסל רודניצקי. בני משפחת דוד וגינדה גיפמן, זיכרונו לברכה, מבלרוס, בני משפחת אברהם הלוי ומשה ממלוק זיכרונו לברכה. בני משפחתה של קארל וייל, זלמן לימן נולדה ב-12 ל-12:03 בצרפת ליון. שני בניה, פייר לימן, נולד ב-19 ל-10 ב-25 ברומא. No alcanzaría ni todo el día ni todas las ceremonias para decir el nombre de 6 millones de Yehudim que fueron asesinados. Es más, ni siquiera está el nombre de los 6 millones, ni el lugar para muchos de donde fueron asesinados. Es el trabajo de Yad Vashem. Pero aquí la gente viene con la lista de los nombres de sus familiares, de aquellos que les platicaron. Algunos sueñan con tener una fotografía, con tener algo más de historia, con saber el lugar donde, si es que están enterrados. Y esta es la manera en la que el pueblo de Israel se compromete con su pasado para asegurar su futuro.
Esta es la manera en la que nos conectamos con lo que fuimos, con lo que nos quisieron hacer y lo que se está logrando en este país. Es algo muy significativo ver la conexión entre las generaciones anteriores, las nuevas generaciones, pero también las edades y las personas que están diciendo nombres aquí. Hay jóvenes y hay también gente mayor, y esta es la manera en la que la historia se entrelaza de cada uno de nosotros. Esto fue organizado por la municipalidad y el edificio que estamos es de la municipalidad. ¿De qué? Es un monumento, el edificio se llama Yad Lavanim, no lo podría llamar una plaza central dentro de esta ciudad, pero sin embargo es un lugar donde se reúnen actividades culturales, pero el motivo principal es que haya un lugar en el que se le dé un monumento y un nombre a cada persona que ha dado su vida por el Estado, por el pueblo judío, que haya sido víctima o que haya tenido que proteger lo más preciado, y es que lo más preciado es que podamos tener la vida como judíos, como individuos y poder continuar con nuestra herencia. En Israel, cada persona se rescata su nombre, su historia, es interesante, pero incluso aquí lo van a poder ver en cada ceremonia, cada quien cuando se presenta en alguna ceremonia oficial recuerda el nombre de sus padres. Es un país en el que incluso en las identificaciones oficiales aparece no solo el nombre de la persona, sino el nombre del padre